Suárez Alonso. Gracias, señor presidente. Buenos días. Bien, el plan que el Gobierno socialista nos ha propuesto hoy, pues al final resulta que no es un plan. Es un bluff o farol, que se denomina en español a cuando un jugador apuesta fuerte sin tener cartas, ¿no?, en el juego de la baraja. En ese sentido, y si me permiten la broma, han acertado al ponerle a este plan ponerle el título de marco, porque al final es lo que es un marco vacío, que no tiene nada dentro y se va a quedar en eso, en un marco. Quizá podíamos rellenarlo con una fotografía, que sería la fotografía que se ha ido a hacer el señor consejero al área sexta, y que eso ya es un avance con respecto a otras visitas que ha realizado, en las cuales pasó desapercibido completamente o se ocultó, y hoy no, y ya tenemos una fotografía con un marco, ¿no? Con esta foto y este marco, pues es con lo que nos quedamos. Y ya le digo que no es un plan, es un bluff. Como cuestión previa, apreciamos 3 puntos que no queremos dejar pasar por alto y que son las siguientes. Primero, este plan o marco o bluff o farol no ha contado con nadie más que consigo mismo, con el Gobierno y quienes trabajan para ustedes, ¿no? No han hablado con los vecinos, no han hablado con los profesionales y así ha salido el asunto. El plan marco bluff farol carece de compromisos, fechas o presupuestos concretos. Y tercero, el plan marco bluff farol viene a contarnos lo que ya sabíamos y denunciábamos desde hace tiempo desde el Partido Popular, y son los mismos problemas, las mismas situaciones planteadas desde hace años, negados por el Gobierno socialista de turno, negados por usted mismo y del que ahora viene a presumir. Va a dar solución a unos problemas que usted siempre negó, incluso me llamó a mí mentiroso por denunciarlos, me llamó marrullero y oportunista por denunciar estos mismos problemas que ahora mismo se exponen en este marco plan bluff farol. Al final, y como conclusión, solo vemos una medida capital. Van ustedes a ordenar el desorden, nos van a contar qué salida tomar en la rotonda determinada según se va saliendo de Riondas. Del desorden previo, manifiesta y repetidamente ignorado por el Gobierno, da fe la exposición de motivos, por así llamarlo, introducción, le llaman ustedes, donde no tienen la más mínima vergüenza en reconocer los defectos que he dicho y que paso más o menos a analizar en detalle. Podemos empezar, por ejemplo, con la evolución de las listas de espera en Arriondas. Desde que se instauraron o plantearon lo que ahora se llaman derivaciones, eufemísticamente, los pacientes estructurales en lista de espera quirúrgica han progresado de forma alarmante y constante año tras año, ¿no? En el año 2012 había 521 pacientes en espera, se han ido incrementando anualmente, en 2013 aumentaron 15 más, en 2014 aumentaron 20 más y en 2015 aumentaron 78 pacientes. El tiempo medio de espera en cirugía ha pasado de 48 a 63 días, un 31% de incremento. La lista total de pacientes en espera para consulta, en el máximo, la lista total de pacientes en espera para consulta ha pasado a ser de 1.000, poco más de 1.000 en 2012 a 2.200, más del doble, en el último año recogido en el plan marco bluff farol. La espera media en consultas es de 43 días, más del 53% superior a la que había con respecto en 2012. Es decir, cuantas más derivaciones existen, también lo hacen las listas de espera. Y esto solo puede explicarse con una alternativa. O bien se están dejando de hacer pruebas, consultas y cirugías en Arriondas, o no se están gestionando las tan tareadas colaboraciones, o ambas cosas a la vez. Es decir, lo que venimos denunciando y ustedes negando desde hace tiempo se cumple. Las derivaciones son un cuento chino que ustedes utilizan para disminuir la actividad en Arriondas o realizar lo que denominamos una fusión encubierta. La actividad del área. Un dato que confirma lo que estoy diciendo ahora es que las urgencias aumentan exponencialmente en los últimos años y los ingresos desde urgencias se incrementan sobre todo en los 2 últimos años.
Y, mientras tanto, disminuyen los ingresos que podemos denominar normales o programados desde consulta. Este incremento de la presión de urgencias, lo único que determina es que se está disminuyendo la actividad y los pacientes se derivan hacia la urgencia. Y los ingresos son, por lo tanto, desde las urgencias. Otro dato. ¿Recuerda usted cuando yo le contaba que el parto con epidural en Arriondas no estaba asegurado en el área sexta? Pues aquí tiene la prueba. ¿Por qué aumentan las cesáreas en más de 10 puntos con respecto a los últimos 4 años, anteriores 4 años? Otra curiosidad. ¿Dónde está el área materno-infantil en los planos del hospital? ¿Existe? Bien. Esto es una prueba más de que lo que estábamos denunciando era cierto. Respecto al transporte sanitario, seguimos con la actividad relatada en el plan Marco Blue Farol. Reconoce, por un lado, el deficitario estado del transporte y lo disimula acumulando ambulancias en un cuadro donde nada más dice. Simplemente hay estas ambulancias y, en realidad, no se analiza nada. No tenemos un mapa exacto de la distribución de las ambulancias donde nos digan esta ambulancia recoge esto, esta ambulancia recoge lo otro. Sencillamente, por ejemplo, si dice hay una ambulancia en Cangas de Onís convencional, pero lo que no dice es que esa ambulancia está para servir a Onís, Ponga, Amieva e incluso Cabrales, porque en Cabrales solo hay una ambulancia convencional de apoyo en agosto. Población a la que tiene que acudir la ambulancia de Cangas de Onís cuando no hay, ¿no? Así parece que hay más, y a esto me refiero cuando hablo de que esto es un farol. Lo propio hubiera sido hacer un análisis detallado, ya le digo, del mapa sanitario con sus respectivos medios de transporte, propios o compartidos, la población que atiende y la que no. Claro que también cuando decimos un mapa sanitario, ustedes parecen reconocer que desconocen exactamente el mapa sanitario del área sexta. Por ejemplo, ¿saben ustedes que el consultorio de Libardón está cerrado? O esto lo desconocen, o han hecho un cortapega, sencillamente, de esos de los que me acusa usted a mí, cortapega, como los que hicieron con la convocatoria de la última OPE, y que, sin embargo, me acusan a mí de hacer cortapega, ¿no? Hombre, y hablando de OPE, ¿qué nos dice del personal del área sexta? ¿Reconoce usted la falta de matronas, pediatras, anestesistas, fisioterapeutas? Bueno, hasta habla de un celador. Un celador. ¿Usted ha leído el párrafo del celador? Porque más que un celador parece el hombre orquesta. Toca todos los instrumentos. Es increíble. ¿Y ustedes de verdad no se han dado cuenta hasta ahora de que este celador, el hombre, estaba ahí, el puñetero jefe del hospital? Porque, vamos, es que no hay nada que no haga este celador. Pero bueno, se han dado cuenta ustedes ahora. Bien. Bueno, me estoy extendiendo y ya no me queda tiempo, ya le relataré más en la segunda parte de la intervención, pero no quiero terminar sin decirle antes esto. Después de muchas vagas promesas, sin fecha ni compromiso a corto plazo, encontramos dos realidades, ¿no? El convenio con Cantabria, que llega tarde, muy tarde, pero bueno, parece ser que llega, veremos. Y el establecimiento de un convenio para realizar las derivaciones a Oviedo-Gijón según la zona. ¿Con qué transporte? Se hablará. ¿Con qué coordinación? Se tratará. Todo se tratará y se hablará y se verá y se reflexionará. Esto de la reflexión ya me suena lo mismo. Parecen ustedes la gestora de Madrid. Señoría, vaya concluyendo. Voy concluyendo. Reestructuración de las consultas. Bueno, ahora resulta que sobra espacio, porque como se han dejado hacer consultas, sobra espacio y hay que redistribuirlo. Y empezamos entonces con las obras del hospital. Ya le digo, ya las obras en infraestructura. Obras que no son más que para cubrir las deficiencias que vienen instauradas desde la inauguración del propio hospital. Nos presenta así un plan de futuro, que no es tal plan, primero, que trata de ordenar el desorden como un guardia de tráfico y que ahora ya los usuarios van a saber hacia dónde dirigirse, qué salida tomar en la glorieta, y segundo, que este plan en realidad no es un plan de futuro, es un plan para solucionar los problemas del pasado, es un plan para arreglar los defectos del pasado, pero no es un plan para avanzar en el futuro. En conclusión, y hasta la próxima réplica que le contaré más, este no es un plan de futuro, este es un plan para corregir el pasado. Gracias, señor consejero. Señor Suárez tiene la palabra. Bueno,
Le decía que iba a continuar con algo después de la primera intervención. Ya me ha hecho usted la introducción. Perfecto. Pero dos cosas previas. Una, dice usted que este documento se ha elaborado en un tiempo récord. Me lo creo. Me lo creo perfectamente que se ha hecho en un tiempo récord. No tiene desperdicio. Y referente a otro dato, yo no he hablado de ningún 1,9 euros ni 1,7 euros. No sé de dónde lo ha sacado usted porque yo no lo he dicho. Pero entonces no diga lo que yo le he dicho. Me está acusando a mí de que yo leo en inglés y no sé qué. Lo que hace usted es leerse la prensa, lo que publica la prensa y escuchar la radio, lo que dicen otras personas. Pero vale. Pero resulta que al final ese dato es cierto. Porque si usted analiza las inversiones realizadas en los últimos 10 años, porque está usted hablando de una inversión de 1 millón, al final son las realizadas en 10 años. Y en 10 años se han invertido 1,7, efectivamente, porque yo también leo los periódicos, no solamente usted, 1,7 euros persona año en este área sanitaria. Al final, estas inversiones, como bien dice usted, disimuladamente y enmarañándolo en el asunto, invertir en el centro de Riondas, al final es para devolver al centro la legalidad, porque resulta que necesita obras para adaptarse a la legalidad, como si fuera un chiringuito de estos de San Mateo, ¿no? Hay que darle la legalidad al centro y necesita hacer unas inversiones que es que si no las hace, pues cerramos el centro. Y luego ustedes se dan cuenta de los problemas cuando llevan 10 años y tienen que devolver la legalidad e invertir en obras que son para corregir errores que llevan ahí desde que se construyó el edificio en una zona inundable. Personal. Sus compromisos en cuanto a contratación de personal son futuribles. Lo intentaremos, lo veremos, a ver cómo lo hacemos. Todo lo fía a la próxima OPE. Según salga la OPE, contrataremos más o contrataremos menos. Según podamos, contrataremos más. Pero ese no es un compromiso, perdone usted, eso no es un compromiso. Inconcreciones, futuribles, sin plazo. Solo hay una fecha, que es el convenio con Cantabria. Aparentemente lo tienen ya hecho y van a salir. Es la única fecha que se da en ese documento. Ni siquiera tiene fecha para la coordinación de las derivaciones al centro de Luca o a Luca o a Cabueñes. No tienen fechas. Se estudiará, se tratará, se verá ver, se podrá o no, veremos, ya veremos. ¿Cuándo? Lo antes posible. ¿Cuándo es posible? Ya veremos. Pero al final, la verdad, lo que sí que es un avance es que efectivamente no van a ustedes a tirar el hospital de Riondas. Bravo. No van a derribar el hospital. Pero sí que sí que lo están desmantelando. Y esa es la verdad que se saca de aquí. Están ustedes desmantelando ordenadamente y ese es otro avance. No se está haciendo como se hacía antes, que era el desmantelamiento de forma caótica. Ahora no. Ahora están ustedes siguiendo un orden para un desmantelamiento progresivo y ordenado. Están siguiendo ustedes la hoja de ruta prevista, aderezada con planes trampa. Y eso, efectivamente, ya la he leído por ahí, que solo llevan a arreglar problemas del pasado que tenían que estar hechos ya hace 10 años. ¿Cuál es el futuro que ustedes proponen? Y se lo repito, reconvertir tarde y mal, desmantelar de forma ordenada el Hospital del Oriente de Asturias. No como hasta ahora con desorden y caos, como le he dicho, sino de forma ordenada. Lo que realizan ustedes es el orden del caos previo, del futuro basado en corregir el pasado, el orden del caos. Gracias, señor.